dentro, sobre todo porque el tema que nos va a tratar el doctor Cucalón es la reforma en cuanto a la obstrucción de la justicia y otras consideraciones generales de esta experiencia legislativa de promover una reforma en materia anticorrupción. Le damos la bienvenida y le doy con esto paso al doctor Henry Cucalón. Muchas gracias. Muy buenas noches, un gusto compartir. Muchísimas gracias, doctor, por su gentil invitación a la universidad que usted está dignamente representando. También un saludo a todos los panelistas y felicitándolos desde ya por sus excelentes exposiciones y a todos quienes están compartiendo este espacio académico. ¿Me confirma, por favor, si se escucha bien? Perfecto. Como antecedentes y para ponerlo en contexto, la Asamblea Nacional ha tratado varios proyectos de soluciones viables al Ecuador en materia anticorrupción. Recuerdo que incluso se aprobó prácticamente con una gran mayoría una ley que nació en el Congreso en el año 2018, pero que fue vetada en su totalidad, con el único afán de obstaculizar supuestamente la labor que se hacía, para luego el gobierno enviar un nuevo proyecto que fue tan pero tan malo, estimados señores y señoras, que tuvo que ser archivado. Estando ya de salida el régimen y cuando los escándalos fueron insostenibles, han apretado el acelerador, pero no por un compromiso per se, y peor, de un tema jurídico puro, sino como una respuesta a la coyuntura y por exigencias de organismos internacionales. Es por ello que las reformas al CODIP en materia anticorrupción, aprobadas recientemente, en diciembre, por la Asamblea, requirieron celeridad, sí, pero aquello yo considero que no debe responder a la decisión solamente de imposición, sería algo terrible, letal, y peor aún, extranjera, sino la consecuencia de la responsabilidad con aquellos que en esta pandemia, en lugar de encontrar un sistema de salud, por ejemplo, que los ampare, encontraron delincuentes que amparaban sus fortunas en el sistema. Por eso mismo, jamás debemos permitir que la demagogia, lo circunstancial, esté por encima de la efectividad. Como dijo Platón, mucha tiene que ser la legislación donde es poca la justicia. No podemos nunca más dejar que mediante el populismo tan criticado se obnubile a las personas, ofreciéndole promesas legislativas con nombres rimbombantes que lejos de llegar a ser una solución, constituyen simplemente un placebo, cuyo efecto es la disminución del crimen es inexistente, valga la aclaración. Más que exacerbar el punitivismo per se, que conozco y los he leído, los fundamentos que ustedes tienen, el objetivo de estas reformas son adecuar las conductas penales de ciertos delitos, como peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias, y a estos delitos que siempre han existido, no como el gobierno dice que no se los podía sancionar porque no había, se los modifica para que sean mejor aplicados. De igual forma, se crean nuevos tipos penales, entre los cuales está lo que excelentemente ha relatado la doctora, el tema del compliance, que ha sido vetado para mejorarlo. Muchas de las cosas que ha comentado ella han sido observadas por el Ejecutivo en su veto y van a ser allanadas, y con lo cual se va a mejorar muchísimo y se va a dejar a un lado toda esa inseguridad, esa incertidumbre que con mucha propiedad lo ha señalado. Entre ellos, decía, uno de los nuevos es el tema de la obstrucción de justicia, que muy pronto entrará en vigencia, por cuanto eso no fue motivo del veto presidencial, por lo que muchos expertos pueden estar o no de acuerdo, pero cuya finalidad es otorgar al juez todas las herramientas o instrumentos necesarios contenidos en la ley para evitar que campee la impunidad. Y como no puedo desligar mi rol de legislador en este proceso, también quisiera señalar algo. Pues la mecánica legislativa, y más por lo que estamos viendo en estos días, y de esta reforma también. La ley establece que se puede votar en paquete, por títulos, por libros y por artículos independientes, individualmente, que sería lo más sano, y más en materias como la penal, que nada más y nada menos tiene a la vida como uno de los patrimonios principales. Pero
muchas veces quienes están en las mayorías o quienes manejan esto aquí les gusta votar en paquete. ¿Y cuál es el problema de esto? Que las observaciones jurídicas a uno u otro artículo sopesan en un articulado general de 60 artículos. Y si uno está en desacuerdo con 3 artículos, por citar un ejemplo, y en acuerdo los demás, si uno vota en contra de una sola votación, sí sabe lo que le dicen al día siguiente o en el minuto. Dicen que es pillo, que es un irresponsable, etc. Más allá que no hay que hacerle caso a la presión, sino a la conciencia, a las tablas procesales, es importante que ustedes sepan este antecedente de la forma en cómo se está votando en las últimas asambleas. Y no es que la ley lo prohíbe, la ley permite, establece variedades de votaciones, pero lo hacen en un solo paquete. A veces presentar una crítica o una observación en una comisión o en el pleno es motivo para que en el maniqueísmo reinante en la sociedad ecuatoriana, por no decir simplismo a todas luces, es al todo o nada, blanco y negro. Se ha convertido casi en una obsesión delictual el contraer un artículo y lo quieren vender como que uno está en contra de la ley. Y peor, que no sé si ustedes se dan cuenta, se ha pegado esta costumbre de ponerle rótulos a las leyes, títulos para vender y comunicar de una manera cuando en el fondo son reformas a la ley. En este caso, reformas al COIP y reformas a la ley de contratación pública. Punto. Se le pone un nombre, ley anticorrupción. Ya mismo va a venir una ley para reformar el Código Monetario y Financiero, con muchas cosas positivas, unas que otras cosas que van en contra de la Constitución. Ya la titulan Ley para defender la dolarización. Es decir, si uno está en desacuerdo con un artículo, mañana alguien va a decir que uno quiere tumbar la dolarización, porque así es el tema. O al revés, si uno está a favor de otro artículo, van a decir que uno quiere privatizar el Banco Central. Esa es lamentablemente lo que nos está rodeando y nosotros, ustedes, los académicos, jóvenes, la gente que está formando, profesionales, tienen el deber ineludible de enfrentar a eso. ¿Con qué? Con criterio, con conocimiento. Pues bien, el tema que me han planteado que desarrollo hoy día es la figura de la obstrucción de la justicia, que tanto se ha discutido en el derecho y particularmente en el derecho penal. Desde hace varias décadas, su alcance es complejo, por lo que ha dado lugar a una variedad de delitos relacionados, tales como el desacato, el falso testimonio, el perjurio, entre otros. Considerar la obstrucción de justicia como un delito depende de que si la legislación considera como un deber ciudadano el coadyuvar a la justicia, o si, por el contrario, se trata de una legislación de corte más liberal, en el cual el ciudadano no tiene la obligación de hacerlo. Es así que diversas legislaciones a nivel mundial tienen un sinnúmero de definiciones para lo que se entiende por obstruir la administración de justicia, así como divergencias entre aquello que se considera una conducta punible o no. También existe una amplia discusión sobre que se considera una obstrucción pasiva y una obstrucción activa, según la acción u omisión del individuo dentro del caso. En el Ecuador es deber de todo ciudadano cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, así como las órdenes de autoridad competente. Por lo tanto, se entiende que, efectivamente, los ciudadanos tienen la obligación de colaborar con la administración de justicia y, por ende, es posible tipificar como conductas punibles todo aquello que impida la consecución de la misma. En tal virtud, es relevante estudiar todo aquello que implique el obstruir esta labor, sobre todo a la luz de las últimas reformas al COIP aprobadas en diciembre del 2020. Pero, para efectos de su tratamiento, se hace necesario primero llegar a una definición concreta de lo que se entiende por dicho término. La Real Academia de la Lengua Española define el término obstruir como el hecho de estorbar el paso, cerrar un conducto o camino, impedir acción. Por su parte, han recordado Guillermo Cabanelas, nos dice que se entiende por obstrucción el impedimento para la acción o la función, obstáculo que impide la circulación o el curso de algo. Asimismo, en el diccionario panhispánico del español jurídico, encontramos una definición de obstrucción a la justicia como, cito, textual, conducta delictiva consistente en dejar voluntariamente de comparecer sin justa causa ante un juzgado o tribunal en proceso criminal
con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio, o en hacerlo por segunda vez, previa advertencia en causa criminal sin reo en prisión, haya provocado o no esa suspensión de dicha conducta, o en destruir, inutilizar u ocultar documentos o actuaciones de un proceso judicial de los que se haya recibido traslado en su calidad de interviniente en el mismo. Como podemos observar, tenemos tres distintas definiciones sobre el mismo término. En virtud de ello, podemos aplicar la teoría del estiramiento conceptual, defendida por Giovanni Sartori, que manifiesta que no se puede tener un concepto único e inequívoco de una palabra o conjunto de palabras en particular, ya que, dada la interpretación, surge el concepto. La última definición ofrecida surge de la tipificación que sobre el tema se tiene en el derecho español, pero de ella se desprenden varios asuntos a considerar. En primer lugar, tenemos la diferenciación en la gravedad que se presenta en el caso de que la obstrucción se dé cuando existe una persona privada de su libertad o cuando no la existe. Luego, se visibiliza la diferenciación entre la obstrucción pasiva y la obstrucción activa, lo cual nos lleva a preguntarnos si la obstrucción de justicia es un delito de acción o de omisión, análisis que procedo a realizar a continuación. En derecho penal, legal y doctrinalmente, los delitos constituyen en aquellos de acción y de omisión, también llamados de comisión por omisión. Es así que el artículo 22 del COIP establece, tipifica que son penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. El artículo 23 del mismo cuerpo legal reza que la conducta punible puede tener como modalidades la acción y la omisión, determinando en el caso de la omisión que no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Al respecto, Guillermo Cabanelas, en su diccionario, define la omisión como falta del que ha dejado de hacer algo conveniente, obligatorio o necesario en relación con alguna causa. Y a la omisión dolosa como la que no se debe al simple olvido, desidia o negligencia, sino que es voluntaria y dirigida a la producción de un resultado perjudicial para otro, que debía evitar o que se estaba obligado a impedir, en el primer caso, sin riesgo para uno, y en el segundo, aunque fuere peligroso. Asimismo, define el delito de omisión de la siguiente manera. Recibe asimismo el nombre de delito de abstención o inacción. Consiste en la lesión de un derecho ajeno, relativo a la persona, bienes o facultades jurídicas de otros, o en el incumplimiento de un deber propio, por lo de no realizar los actos o movimientos corporales evitarían esa infracción penada por la ley. Por otro lado, la página de consultas jurídicas españolas Iberley divide a la omisión en dos tipos: omisión impropia o comisión por omisión, y omisión pura o propia, y las define de la siguiente manera. La omisión impropia o comisión por omisión no es un tipo legal específico, pues no se hallan específicamente tipificados, sino que es una posible modalidad de comisión de algunos delitos de resultado, por lo que el rasgo más característico de esta clase de delitos es que en los mismos no existe un deber estrictamente penal y genérico que obligue a toda persona a actuar ante una situación determinada, sino que existe una posición de garante, por lo que el sujeto debe proteger un determinado bien jurídico, puesto que al no hacerlo equivaldría a la acción lesiva de tal bien. La estructura del tipo de omisión pura o impropia, a la vista de la descripción de esta clase de delitos, está construida por los tres elementos propios del delito de omisión propia: la situación típica, la inejecución de la acción esperada y la capacidad de ejecutar la acción. No obstante, a tales elementos han de añadirse otros tres, pues sin ellos no se podría imputar objetivamente el hecho a la conducta omisiva. Estos elementos adicionales son la posición de garante, la producción de un resultado y la posibilidad de evitar.
Bien, para que una conducta, ya sea de comisión o de omisión, sea punible, esta debe atentar contra un bien jurídico protegido. En este caso, se entendería que el tipo penal atentaría contra la efectiva y eficiente administración de justicia. Sin embargo, no todas las legislaciones lo tienen como un bien protegido, por lo que en ello recaen las divergencias respecto de la sanción o no de las acciones u omisiones que al respecto ejecuten los ciudadanos. Varios abogados, profesores, catedráticos, cuando fueron a la Comisión de Justicia, expresaron justamente esta inquietud. Por eso lo he resaltado y lo traigo a esta exposición. Como bien expresa la profesora de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, María Magdalena Osandón, cito: la afectación de la administración de justicia no sirve por sí sola como justificación suficiente de estos tipos. Por una parte, porque es un bien jurídico que adolece de excesiva abstracción o indeterminación, y por otra, porque las conductas descritas configuran meras situaciones de peligro de lesión del mismo. Y concluye: ciertamente, la administración de justicia como función estatal no puede resultar realmente lesionada y en forma relevante para el derecho penal por la sola conducta de un particular. El acto aislado de obstrucción, salvo casos de extraordinaria gravedad, no tiene capacidad para conmover de forma decisiva el funcionamiento prevalentemente correcto de la institución. Eso sí, es la reiteración o la frecuencia de esos actos lo que conduce al deterioro institucional. De ahí, estimados comparecientes, señoras y señores, de ahí la importancia de determinar si la colaboración con la justicia es o no un deber ciudadano en la legislación, para poder analizar la legitimidad o no de la punibilidad de las conductas tendientes a obstruir su justa administración. Evidentemente, en el caso chileno, este no es el caso. Aún así, por consideración a las corrientes mundiales al respecto, lo han fijado como un tipo penal plenamente vigente. A la luz de todo lo expuesto, es posible asegurar que según la visión, definición y modalidad contemplada en cada legislación, el delito de obstrucción de justicia puede ser, a su vez, tanto de acción positiva como de comisión por omisión. Veremos ahora las consecuencias de cada uno tiene en la legitimidad punible de nuestro aparataje jurídico. En la legislación española vigente, el delito de obstrucción de justicia puede tener una modalidad pasiva: la no comparecencia frente a una orden de autoridad competente, y por lo tanto constituirse en un delito de comisión por omisión. Pero también podría tener la dimensionalidad activa cuando se destruye evidencias o la escena de un crimen, por ejemplo, en cuyo caso sería netamente un delito de acción. Bajo este escenario se sancionan dos tipos penales distintos. El primero, en el cual se procesa la obstrucción pasiva mediante la no comparecencia injustificada ante el llamado de la autoridad competente, y el segundo, el de la obstrucción activa, mediante la destrucción de evidencias y elementos procesales, ambos con una sanción acorde a su gravedad. Cabe recalcar que en el primer caso se diferencia la conducta de aquellos individuos que no comparezcan al llamado cuando existe una persona privada de su libertad, provocando que se detenga el proceso, en cuyo caso el delito se configura ipso facto, frente a la posibilidad de no comparecer al segundo llamado cuando exista un reo de por medio, caso en el cual el delito configura por la reiteración en la desobediencia. En el derecho español se mantiene de manera paralela este delito, aquel que la práctica desleal dentro de un proceso penal, con el cual nos indica que en efecto se considera la administración de justicia y por tanto al poder jurisdiccional como el bien jurídico protegido. En el Ecuador, aun cuando se considera deber del ciudadano la colaboración con la administración de justicia, no se sanciona la obstrucción pasiva. Sin embargo, el Código Orgánico General de Procesos se contempla la posibilidad de que, ante el tercer llamado de autoridad competente que no haya sido obedecido, se pueda recurrir a la fuerza pública para obligar a comparecer al requerido. Evidentemente, esto resulta un gran inconveniente
pues retarden necesariamente los procesos, afectando incluso la libertad personal de los procesados por la sola desidia del no compareciente. A pesar de ello, no existe sanción penal al respecto, ni siquiera con la antigua figura del desacato, constante en el derogado Código Penal, que en nada hacía relación a este tema, pues se refería a los que desobedecieran a las autoridades cuando ordenaren alguna cosa para el mejor servicio público en asuntos de su respectiva dependencia y de acuerdo con sus atribuciones legales. No obstante, al igual que sucede con el derecho penal colombiano, nuestro ordenamiento jurídico contempla como una de las causales para dictar medidas cautelares, especialmente la prisión preventiva, el riesgo de no comparecencia dentro de los procesos penales. Pero esto únicamente rige respecto a los procesados, no sobre otras figuras claves como los testigos, peritos y demás. En contraposición a esto, aquello que se entiende como obstrucción activa de la Administración de Justicia ha sido ampliamente tipificado respecto de todas sus facetas en nuestro Código Integral Penal. Así tenemos, dentro del capítulo 5, sobre los delitos contra la responsabilidad ciudadana, la sección primera, respecto a los delitos contra la tutela judicial efectiva, bien jurídico expresamente protegido a través de la inclusión de esta sección en el Código. Dentro de dicho acápite encontramos que hasta diciembre del 2020, es decir, antes de la reforma, se sancionaban los delitos de prevaricato de jueces y árbitros, prevaricato de abogados, perjurio y falso testimonio, acusación o denuncia maliciosa, fraude procesal, revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo o persona protegida, evasión, ingreso a artículos prohibidos y omisión de denuncia. Como se puede observar, se han abarcado prácticamente todas las aristas de lo que implica obstaculizar la administración de justicia. Sin embargo, a través de los debates que hubo en la Comisión Permanente Especializada de Justicia y Tutela del Estado, así como en el Pleno de la Asamblea Nacional, se pudo evidenciar que no existía la posibilidad de sancionar la obstrucción de justicia como conducta activa. Muchas fueron las críticas a la propuesta de incluir un nuevo tipo penal, autónomo e independiente al respecto, pues muchos legisladores y también catedráticos sostenían que lo que se pretendía tipificar ya se encontraba inmerso en el delito de fraude procesal. Sin embargo, veamos lo que dice el artículo 272, lo que tipifica el artículo 272 respecto de dicho delito. Fraude procesal. La persona que con el fin de inducir a engaño a la o el juez en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Con igual pena será sancionada quien, conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido o le favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción o inutilizando las señales o huellas del delito para evitar su represión, y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad con propósito de favorecerlos. Como se puede apreciar, este tipo penal hace relación únicamente a una parte de lo que constituiría una acción activa para la obstaculización de la práctica judicial, aquella que se refiere a la destrucción de evidencias o elementos probatorios dentro del proceso, así como el encubrimiento de los responsables o el ocultamiento de indicios. Sin embargo, en nada se refiere a las prácticas dolosas de quienes recurren, por ejemplo, a la intimidación para evitar que se preste un testimonio o para cambiar la decisión de un juzgador. Es por ello que es positivo que se haya acogido la propuesta de tipificar a la obstrucción de justicia como un delito independiente a través del consenso que hubo en el legislativo en los siguientes términos.
Artículo 270.1, obstrucción de la justicia. Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años la persona que, mediante el uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio en todo tipo de procesos judiciales, ejecuta una o varias de las siguientes conductas. 1. Impida la prestación de testimonio o la aportación de pruebas. 2. Induzca a una persona a prestar falso testimonio. 3. Interfiera ilegítimamente en la libertad de actuación de jueces y fiscales. Se aplicará al máximo la pena prevista cuando se realice aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. Esta fue la línea conceptual que se manejó en toda la reforma. Darle un agravante cuando se da en situaciones de emergencia, estado de sitio o de excepción. Como se puede observar, ya no se trata de calificar a la conducta como un mero riesgo procesal, sino como una acción efectiva que provoca un resultado material concreto. Es decir, se convierte en un delito de resultado, propiamente dicho. Adicionalmente, es importante destacar que se tipifican 3 actividades ilícitas. A, el impedir el testimonio o la aportación de prueba. B, la inducción al falso testimonio. Y C, la interferencia en la actuación de jueces y fiscales. Todo ello mediante el uso de la fuerza, la intimidación, la amenaza o el ofrecimiento de dádivas, con lo cual también nos encontramos atacando un tipo de corrupción, motivo por el cual este artículo resulta pertinente de incluir en las reformas que se hicieron en diciembre del 2020 referentes a materia anticorrupción. Definitivamente, considero que la inclusión de la obstrucción de justicia como delito autónomo e independiente dentro de nuestra legislación penal era necesaria, pues existía un vacío legal, una conducta que lastimosamente se presenta con frecuencia y que no podía ser sancionada por falta de norma. A través de esta inclusión, ahora en el Ecuador ya se lo puede hacer, por lo que es de esperar los procesos judiciales en general, pero particularmente en materia penal, no tendrán más demoras innecesarias. Como se ha podido evidenciar a lo largo de esta exposición, en nuestro país la obstrucción de justicia es sancionada únicamente en su dimensión de delito de acción, es decir, en su modalidad activa. Quienes incurren en una conducta que tiene como resultado el entorpecer la correcta administración de justicia. Eso continúa dejando un vacío respecto de aquellos que la obstaculizan a través de la omisión, es decir, por la desobediencia ante el llamado de la autoridad competente. Se deberá analizar, y ese puede ser el aporte de la academia, más adelante sí, en consideración al principio de mínima intervención penal, cabría sancionar esta dimensión pasiva de la obstrucción. O sí, por el contrario, ello atentaría en contra del libre albedrío ciudadano. Para eso es el objeto de los debates, de lo que siempre estará llamado a enriquecer nuestra normativa jurídica. Les agradezco por su atención y muchas gracias nuevamente, doctor, por la oportunidad que me ha brindado. Por el contrario, doctor, muchas gracias a usted por aceptar esta invitación y por nutrirnos con todo su conocimiento. Su conferencia ha estado, cuando menos, muy interesante, los planteamientos que ha realizado y la perspectiva pues, que se ha hecho en relación a este tipo penal que, como usted dice, es de suma importancia, ha sido discutido de bastante vieja data, pero sin embargo ha sido poco considerado por el legislador ecuatoriano en materia penal. En este sentido, pues abro el foro. Si es que alguno de los participantes tiene alguna pregunta para el doctor Cucalón, por favor, este es el momento. Buenas noches. Una pregunta, por favor. Primero, muy amable doctor, muchas gracias por la intervención y a su vez quería hacerle una consulta. ¿El delito de obstrucción a la justicia puede ser doloso o culposo en relación a lo que usted estaba dando a conocer? Muy amable, gracias. Muchas gracias por tu participación. En mi criterio, doloso. Veremos cómo se lo termina aplicando, porque el gran problema de todas estas reformas no es lo que está tipificado, sino la forma en que se lo va a aplicar y la desconfianza que existe por parte de la ciudadanía.
hacia la administración de justicia, que ya sea, no generalizo, en ciertos casos por ignorancia, por dependencia política o por corrupción, lamentablemente puede generar ilegalidades, violaciones inclusive a los derechos. Es más, te complemento con algo, ya que has puesto este tema y me preocupa el tema de aplicación. Lo que sucede últimamente con la ley de extinción de dominio, por citar un ejemplo. Sin perjuicio de diferencias jurídicas que existen acerca de algunos conceptos como la retrospectividad, la imprescriptibilidad, la reversión de la carga de prueba, lo que es al unísimo la preocupación de todo el mundo es quién la va a aplicar. Usted puede tener la mejor ley del mundo, la más clara, la más precisa, la más concreta. ¿Y cuál va a ser el operador? Va a depender de las circunstancias políticas. Se puede convertir en una herramienta de persecución o de lucha contra la corrupción. Y si es lo primero, la primera víctima va a ser la seguridad jurídica. Así que va a depender mucho justamente cómo lo va a hacer los operadores de justicia. Gracias. Bien, tenemos una segunda pregunta del señor Eric Belaña Vallas. Adelante, por favor. Sí, doctor, muchísimas gracias. Más bien, agradecer, excelente exposición. Más bien, doctor, mi pregunta va enfocada en qué mecanismos el Estado ecuatoriano si tendría que adoptar con el fin de que se pueda garantizar de manera más efectiva la figura jurídica, que no se obstaculice el tema de la administración, que no se obstaculice el tema de la figura penal, doctor. Gracias, don Eric Belaño. Sin prejuicio que tiene que ver mucho con evitar que se produzca, y que es un tema cultural y de conducta de las personas, para efectos de su efectiva sanción es la profesionalización del aparataje judicial, evidentemente, y que conste con las herramientas ya no jurídicas, sino justamente del personal necesario, de todo lo que se necesita para poder ejercer inclusive esa coerción que es tan necesaria, por así decirlo. Eso para mí es fundamental, pero yo lo vería como que ojalá que esto no sea motivo de sanción, está ahí, pero la lógica sería que ya que está tipificado, no cometerlo, pues, no llegar a esa situación, que no suceda, lamentablemente. Pero, no sé, es un tema complejo en la práctica. Recordemos que también lo dijo el doctor Vanegas. Aquí hay y yo le he citado con toda la lectura que he hecho de tratadista, etcétera. Esto es una discusión de vieja data, pero su incorporación final obedece a un tema de coyuntura, a una presión también hasta cierto punto de carácter coyuntural de lo que sucedió lamentablemente en el 2020, y de ahí es que nace también la confusión deliberada o no con el tema del fraude procesal. Acabamos de ver hace poco una sentencia al respecto sobre el fraude procesal de un caso de muchísima connotación pública. Entonces, es un tema, reitero, que reviste de cierta complejidad. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más de la señorita Leslie Figueroa Rodríguez. Adelante, por favor. Después quería hacer yo un comentario final, si tiene otra pregunta. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Yo quería preguntar, usted hizo alusión en su exposición sobre el delito de fraude procesal. En ese sentido, el otro día estaba leyendo acerca de un caso en donde un médico había mentido en su informe de la autopsia y obviamente había cambiado la causa de la muerte de la persona. Se comentaba mucho que al doctor se lo tenía que procesar por el delito de fraude. Y en ese sentido, ya que usted lo hizo alusión, ¿cuál sería la diferencia más a fondo entre el delito de fraude procesal y obstrucción a la justicia? Me gustaría que ahonde más en eso porque no me quedó muy claro. Gracias. Te ruego me repitas la última parte. No escuché muy bien, disculpen. Ya, ok, perfecto. Que me gustaría que
profundizara más la diferencia entre el delito de fraude procesal y obstrucción a la justicia. Mire, yo lo veo de la siguiente manera, y usted está citando un caso que reviste mucha preocupación. En mi criterio, y como lo he señalado, no soy dueño de la verdad, fraude como tal, el fraude es cuando se constituye una acción activa de la persona para utilizar una práctica judicial. Una práctica judicial. La obstrucción es mucho más de fondo, si le cabe la palabra. Muchísimo más de fondo. Más allá de los encubrimientos, los responsables, los ocultamientos, los indicios. ¿Me explico? Se refiere a prácticas dolosas, de quienes recurren, por ejemplo, a la intimidación para evitar que se preste un testimonio. Y ya que usted cita ese caso, y evidentemente aquí hay grandes penalistas, ese tema para mí no es ni fraude ni obstrucción de justicia. Ese es otro tipo de delito que tiene que ver en otra línea ya con encubrimiento de un hecho que parecería, de lo que se ve, para eso está la investigación y todo, que obviamente había un asesinato y todas las cuestiones posteriores ante la intervención de la justicia, antes inclusive del proceso, tiene otra connotación la situación que ha hecho el médico. Pero bueno, eso lo verán los tribunales, pero no creo que esa actuación, me lo dice a primera plana, no va ni por la fraude procesal, ni siquiera tampoco por obstrucción de justicia en ese caso particular. Bien, muchas gracias, doctor. No sé si tenemos alguna otra pregunta más. Yo quería hacer un comentario. Sí, por favor, doctor, adelante. No es exactamente del tema, un tema relativamente novedoso, pero le escuché a la doctora que expuso de una manera bastante clara el tema del compliance, una duda con respecto del tema de la corrupción en el sector privado. Y justamente estos temas nos han obligado a todos a estudiar, a leer, a ver el derecho comparado para tratar de aminorar los errores que uno puede cometer en la legislación. Pese a que, como les manifesté, es complejo por la modalidad que se ha optado en ciertos tiempos hacer todo por paquete, que ha sido bastante complicado, por decirlo menos. Pero les cito algo que lo leí y lo trabajamos en la comisión. Muchas veces la gente habla solo de corrupción en el sector público, como que solo se puede dar un soborno, se cae la palabra, en el sector público, el tan vilipendiado sector público, vilipendiado y denostado. Claro, porque los recursos del sector público son los recursos de todos nosotros, de todos los ciudadanos. $1 que se ferean en tema de un medicamento o una funda para un cadáver es obviamente $1 menos para la verdadera salud, educación, etcétera, seguridad, entre otras cosas. Pero tomamos un ejemplo, más allá que esta fue una iniciativa del Ejecutivo. No sé si ustedes han podido ver un caso que está a nivel de la justicia norteamericana, que tiene que ver con prácticas dolosas de entrega de sobornos por parte de la compañía Airbus a el holding de Avianca. No sé si ustedes conocen. Totalmente compañías privadas, como una práctica consuetudinaria de competencia lesiva al mercado, por decirlo menos, de una práctica desleal de entrega y de pago de coimas consuetudinariamente, me explico, ya como una filosofía empresarial, si se cabe la palabra, para obtener los contratos o obtener los réditos. Ese tipo de conductas ya ha estado pues a diversos controles, inclusive a nivel de compañías, con sanciones, con multas, pero ahora se lo pone evidentemente también con un tipo penal que tiene, si mano mi grata, hasta 10 años de pena. Entonces, creo que se le quiso dar un mensaje, porque corrupción en el sector privado también siempre ha existido. Me explico, no es que no hay, también usted puede encontrar en la figura, pero estas reformas han tenido un mensaje que se le ha querido dar a la ciudadanía. No exenta, reitero, de algún error, y para eso está el veto, y para seguir mejorando, etcétera, de que eso también tiene que ser combatido. Eso también tiene que ser enfrentado, y que es igual o peor de lo que sucede en el sector público y las relaciones pares entre el sector público y el sector privado. O sea, saquémonos el mito de que solo en el sector público hay. Es más común de lo que la gente se imagina
cómo entre empresas privadas se pelean como fieras con prácticas corruptas para la obtención de un mismo contrato en el sector privado. Es más, cómo se disputan o cómo se pelean al cliente, si es que cabe la expresión. Ese fue el sentido y de una forma somera quería comentarle eso a la doctora porque tuvo ese comentario, esa legítima inquietud. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor Cucalón, muchísimas gracias una vez más a nombre